la revista Lumbreras como bien lo decías, es un medio digital especializado en temas de arte y cultura. Y como muchos otros proyectos culturales, fue un proyecto que nació durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Ahí fue como que surgiendo. Y yo tenía esa idea desde tiempo atrás de hacer un medio propio en el que pudiera ejercer el periodismo específicamente que yo quiero ejercer, que es el periodismo cultural local. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera en la sección de Cultura de este diario. Como cada viernes abrimos la conversación para hablar con los hacedores, con los creadores, con quienes conforman este amplio renglón al que llamamos cultura. Política y gestión, patrimonio, educación, letras, arte, escenarios, música y cine son las categorías en las que se divide la revista de cultura digital Lumbreras. Los temas, que no solo son una clasificación de navegación virtual, son más bien las ideas que enmarcan este proyecto de difusión e investigación periodística en torno a la cultura, uno de los aspectos en los que todos abrevan y confluyen, pero pocos se detienen a repensar. Lumbreras es dirigida por Josué Cantorán, periodista cultural con un amplio trabajo en el tema, cuya labor inició en Lado B, un medio virtual enfocado en temas regionales que está en pausa. Hoy me da mucho gusto recibir a Josué, un compañero de calle, un compañero también como decimos nosotros, de fuente, y a quien hace tiempo, tras una pausa que él mismo hizo, lo encontré y quedamos en platicar sobre Lumbreras, y aunque ese tiempo ya pasó un poco, estamos este momento, Josué, para platicar sobre este proyecto. ¿Cuál es la semilla? ¿Cómo es que germina este proyecto, Josué? Hola Paula, pues antes que nada muchas gracias por la invitación para platicar. Como siempre, un placer platicar contigo y saludo también a la audiencia del diario La Jornada de Oriente. Y pues bueno, la revista Lumbreras como bien lo decías, es un medio digital especializado en temas de arte y cultura que ocurren en la ciudad de Puebla. Es decir, es un medio local, un medio que se entiende desde lo local. Y como muchos otros proyectos culturales, fue un proyecto que nació durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Ahí fue como que surgiendo y construyéndose la idea. Y yo, como tú recuerdas, yo estuve un tiempo alejado un poco de los medios de comunicación, y yo tenía esa idea desde tiempo atrás de hacer un medio propio en el que pudiera ejercer el periodismo específicamente que yo quiero ejercer, que es el periodismo cultural local. Y, y en ese momento de la pandemia, que teníamos mucho tiempo en casa y mucho tiempo para consumir materiales culturales, pues yo empecé a darme cuenta de las grandes posibilidades que tenía lo digital para hacer algo propio que no requiriera mucho más de lo que yo tengo posibilidad de hacer, ¿no? Yo veía que en ese momento surgieron muchos proyectos digitales, surgieron muchos por ejemplo, canales de YouTube en los que se publicaba contenido cultural, y muchas páginas web y en fin, ¿no? Entonces yo me di cuenta, me fui inspirando a partir de lo que hacían otras personas en Internet para poder consolidar o concretar esa idea que yo tenía en la mente desde tiempo atrás, y lanzar como esta página, esta revista digital. Oye, Josué, ¿y cuál crees tú que es la fortaleza de la revista al tener como medio, al tener este medio como naturaleza, este medio virtual? Que si bien a veces parece inacible, el hallarle esa concreción, el hacer que se focalice y localice
en un espacio particular, como en tu caso es lo local, lo que hace, lo que pasa en esta ciudad. ¿Cómo crees tú en qué fuerza o en dónde radica la fortaleza de este proyecto? Pues creo justamente que una de sus virtudes, o quizá la virtud, ha sido el que yo desde el principio tuve muy claro lo que quería hacer en términos de dónde exactamente quería delimitar la línea editorial de la revista, que yo quería solamente dedicarme al periodismo cultural, porque yo creo personalmente en la especialización en el periodismo, ¿no? Yo sí creo profundamente que que los medios especializados pueden como ofrecer respuestas distintas a las que a veces ofrecen los medios que ofrecen información general. Y, y también quería como reivindicar esta idea de que se puede hacer periodismo desde lo local, desde las ciudades que no son la capital, porque muchas veces, como regresando ahora al tema de la pandemia, muchos de los medios en esta crisis que atravesaron durante 2020, pues muchos de ellos tuvieron que abandonar el papel, por ejemplo, tuvieron que transitar a lo digital, muchos de ellos cerraron sus secciones de cultura, por ejemplo, y lo que yo fui dándome cuenta durante este periodo era que había muchos temas que quedaban al aire, ¿no? Había muchos proyectos culturales que no estaban siendo abordados desde el periodismo. Entonces yo empecé como a generar esta idea de cómo ir delimitando la línea editorial que quería ofrecer, y me pareció que si hacía justamente eso, de ofrecer solamente los contenidos muy específicos sobre arte y cultura y sobre la metrópolis de Puebla, podía ir, vamos, conduciendo una identidad que generara en los lectores un reconocimiento de lo que puedan encontrar en la revista, porque pues muchas veces, a veces en algunos medios que tienen alguna sección de cultura, por ejemplo, suelen retomar temas nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba esa idea como de empezar a explorar todas esas posibilidades que hay en la ciudad, y bueno, creo que esa es un poco la virtud, la especificidad que yo quiero ofrecer en el contenido. ¿Y en qué momento aterriza la revista y el proyecto, Josué? Además del contexto de lo que pasa con el COVID-19, la contingencia sanitaria que sirve, hace una pausa obligada, pero también sirve para muchos en una suerte de corte de caja, de inicio de proyectos, de pausa en algunos, de continuación de otros. También la revista abre en un momento particular, llamémosle político, llamémosle de políticas culturales, en donde había un momento, digamos, desgastado, un momento de desgaste por la política cultural, digamos, de un partido que pasa a otro, y que si bien a distancia vemos que no hay acaso muchas diferencias, pero sí, particularmente la revista nace en un momento específico. ¿Qué lectura tienes tú sobre el momento en que se gesta la revista? Pues a por razones tanto personales como digamos, culturales, totalmente, a mí me interesó mucho volver a hacer esto, a volver a documentar lo que ocurría en la ciudad, por varias razones. Justamente lo que dices, me parecía que era un momento muy interesante como para volver a, a explorar, a investigar, a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, como decíamos ahora, por la pandemia, ¿no? Me parece que en este momento donde todas las instituciones tuvieron que pausar un poco, donde los grupos independientes tuvieron que repensar los alcances de su trabajo. Entonces, fue un momento muy interesante cómo fueron volcándose hacia lo digital, cómo fueron ofreciendo distintas posibilidades de su cartelera, por ejemplo. Entonces, a mí me resultó muy interesante en cuestiones de qué estaba pasando ahí, cómo podíamos explorarlo y cómo debíamos dejarlo documentado también, ¿no? Como periodistas, ese proceso que fue tan interesante. En la cuestión como de lo político, por ejemplo, sí, justamente también hay un
hubo ahí un movimiento interesante, ¿no? En cuestión como de cómo, cómo hubo un cambio de gobierno con un partido nuevo que nunca había tenido nunca había tenido el gobierno a nivel estatal, incluso a nivel local, ¿no? A nivel municipal también hubo un cambio que no se había visto nunca en Puebla, y cómo al final de cuentas uno habría esperado que hubiera políticas públicas muy distintas, y al final parece ser que pues no, ha habido una continuidad de lo que se hacía anteriormente, ¿no? Que no hay necesariamente una ruptura enorme como quizás se hubiera esperado, ¿no? Entonces, también eso me parece que es interesante de documentar, de cómo hay personajes que están desde el pasado y que están ahora asumiendo los mismos lugares que ocupaban antes prácticamente, ¿no? Y que también hay que poner el ojo ahí y ver lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel político, ¿no? A nivel de la política cultural. Y también en cuanto a lo personal, porque también fue un factor importante para que yo decidiera como echar a andar el proyecto y concretarlo, pues también tuvo que ver con que también, digamos, por mi propia edad, por la edad que tengo, que son 35 años, también fue un momento muy particular en el que yo me empecé a dar cuenta que muchos compañeros que se formaron conmigo, pues yo estudié literatura, estaban ya desarrollando sus proyectos literarios con mucha fuerza, ¿no? Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la idea de empezar a documentar lo que se estaba haciendo, digamos, ya en mi generación, ¿no? Como que poder hablar con mis amigos, con mis colegas y preguntarles sobre sus libros, sobre sus proyectos editoriales y poder documentar lo que estaba pasando también como ya un poco al nivel de mi generación, ¿no? Eso me motivaba mucho. Entonces, por ejemplo, cuando surgió la revista en enero de 2021, lanzamos una edición especial en la que publicamos entrevistas de profundidad con 5 escritores que habían lanzado sus libros durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, eran libros de los que todavía en ese momento no se había hablado mucho, pero los 5 fueron libros muy buenos. Y ese fue un poco de la motivación, ¿no? Como de comenzar a hablar también de lo que ya estaban a nivel como de generación, ya se estaba produciendo, ya hay como proyectos culturales muy consolidados de la gente que pertenece a mi propia generación, ¿no? Y ahora que hablas hay palabras claves que resuenan, José: documentar, generación, hablar sobre el presente, constar. Y yo creo que quizá esta sería la pregunta con la que hubiéramos iniciado, Josué. ¿Por qué escribir o por qué documentar sobre cultura? Tú y yo sabemos que cuando entrevistamos a alguien de la cultura, pareciera que se le exige que haga dé una, digamos, una razón o una explicación del porqué de un proyecto cultural, como si necesariamente necesitara avalarse o encontrar un eco y no pudiera existir por sí mismo como pudieran existir otros proyectos de otra naturaleza. Entonces, ¿por qué escribir de cultura, sobre todo cuando vemos que el periodismo cultural tiene una larga tradición? Por ejemplo, hoy la propia Elena Poniatowska, una de las figuras clave del periodismo cultural, obtiene la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Digamos, uno de los máximos galardones que entrega el Congreso, el país con la que se reconocen a figuras públicas y del arte, de la cultura. ¿Por qué hablar y por qué documentar la cultura, Josué? Bueno, aquí también yo tendría una respuesta más ligada a lo personal y otra un poco más a lo político también. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando yo empecé en el periodismo hace ya algunos años, a mí me interesaba eso, ¿no? Como que yo tenía el interés de hacer el periodismo cultural, a pesar de que no era lo que empecé haciendo, yo tenía el interés. A mí, bueno, mi formación iba por ese lado, yo tenía ganas por intereses personales, de leer libros, de ir a las exposiciones, de ir al teatro, en fin, era como un poco mi pasión personal, ¿no? Como de tener acceso al mundo cultural y escribir sobre él, ¿no? Era algo que yo
quería hacer desde que empecé a trabajar en los medios de comunicación, pero también hay una intención política incluso, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? También hay quienes suponen, por ejemplo, que cuando hablamos de cultura, que cuando hablamos de las exposiciones, de los libros, hay quienes lo ven hasta como si fuera frívolo, ¿no? Incluso, ¿no? Y quizá en realidad se puede hablar de la cultura, se puede hablar del arte y de la cultura, y eso en sí mismo tiene una carga política, por ejemplo, ¿no? En primer lugar, porque muchos de los actores culturales, muchos de la gente que se dedica a producir teatro, literatura, tiene una carga política fuerte y a veces una carga que solo puede entenderse a través de las manifestaciones artísticas. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Como hablar sobre lo político a través de las manifestaciones culturales o artísticas. Pero también, por otro lado, y eso es un poco también algo que he platicado con otro colega, ¿cierto? Que llevamos ya en México muchos años sumidos en una situación de inseguridad, de violencia extrema, de situaciones que son muy desgastantes para la sociedad y usualmente muchos medios de comunicación y el periodismo en general suele volcarse a las narrativas de estos problemas, que es esencial que se aborden, es esencial que se analicen, que se desmenucen y todo, ¿no? Pero a veces pareciera que es lo único que podemos decir sobre nosotros como mexicanos, ¿no? Que es lo único que se puede decir a través como de las narrativas que se construyen sobre nuestro país, por ejemplo. A mí me parece primordial que hablemos de las otras cosas que hacemos como mexicanos, ¿no? De las otras cosas que nos constituyen. Y me parece que a mí que tengo información literaria, que hablar de los libros que hacemos, que hablar del arte plástico que se hace en México, de el teatro que se hace, también es fundamental para entender quiénes somos como sociedad y como comunidad. Entonces, me parece que hablar de la cultura, como tú dices, parece a veces como que todavía tuviéramos que justificar por qué nos gusta hablar de esto o por qué queremos especializarnos en esto, pero un poco es por eso, por razones tanto personales como incluso como de una postura política, ¿no? Y ahora que nombrabas a Lumbreras como una revista de arte y cultura y revisando, como decíamos al inicio, estas categorías de estas, digamos, grandes campos en los que tú concibes a este proyecto, sabemos que ya la cultura no se reduce a actos espectaculares o a teatro o a cierta disciplina, la que sea, sino que hay todas estas combinaciones, amalgamas, que es posible también desde la cultura abarcar estos ámbitos políticos, estos ámbitos económicos, sociales, históricos, que da una amplia visión. Cómo es que dividiste tú particularmente haces digamos, este seccionamiento de la revista? Veo que has incorporado plumas también al proyecto. ¿Cómo es este juego y este planteamiento de la revista, Josué? Claro. Bueno, pues las secciones de la revista tienen que ver, algunas de ellas, con las manifestaciones artísticas, ¿no? Con las disciplinas artísticas. Tenemos la sección de cine, de música, de escenarios, de arte, de literatura, la que se llama letras. Y bueno, vaya, cualquier hecho que se pueda considerar noticioso, que tenga que ver con estas áreas, las podemos cubrir para la revista. Y esta sección, por ejemplo, la primera que aparece aquí de política y gestión, en esta colocamos cosas que tienen que ver con la política cultural o con proyectos de gestión cultural que a veces no encajan con ninguna disciplina en particular, pero que son proyectos de gestión bueno, como tú sabes, aquí en la ciudad hay colectivos que están haciendo proyectos de gestión muy interesantes que quizá no caben en una categoría en específico. Tenemos una sección de patrimonio en la que
Esta es un poco la que a mí me cuesta más trabajo, pero es en la que intentamos cubrir algunos temas sobre patrimonio edificado, ¿no? Que también es algo muy importante, sobre todo en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Que tiene, bueno, que no solo es una ciudad patrimonio según la UNESCO, sino que además tenemos aquí junto a la pirámide, ¿no? De Cholula, que es la ciudad milenaria. Y básicamente esas, o sea, son un poco es así la manera en la que hemos dividido. Y también como tú mencionas ahorita, hemos incorporado algunos colaboradores que también tienen intenciones muy personales de cubrir temas culturales y de explorar las áreas de la cultura. Nuestro compañero Jaime López, también un reportero que tiene muchas aspiraciones cinéfilas, es una persona muy dedicada a cubrir el teatro, conoce al teatro casi mejor que nadie, el teatro local casi mejor que nadie. Y tengo también a Marco Altamira, que es estudiante de periodismo que también le gusta mucho la literatura y está explorando sus primeras coberturas aquí con la revista Lumbreras. Y también algo que quizá debí mencionar un poco antes, que también tiene que ver digamos, con la conceptualización de nuestra línea editorial, es que solo se publican, en este caso, materiales informativos, es decir, los que conocemos como géneros informativos, ¿no? La nota, la entrevista y el reportaje, ¿no? Digamos, la crónica, que hemos decidido conscientemente no, digamos, no incluir, por ejemplo, reseñas, porque usualmente quienes se acercan a un medio cultural es lo primero que encuentran, ¿no? Las reseñas. Pero yo tengo también la convicción personal como periodista de ofrecer información primero antes que opiniones. Entonces, por eso para mí ha sido muy importante el llenar nuestros contenidos con géneros informativos. Entonces, eso también ha sido muy importante que aquí se hace, digamos, como periodismo o sea, muy específico, ¿no? Aquí es una revista donde se publican materiales periodísticos. Y te hacía esta pregunta por Josué, porque ya la cultura se concibe desde esta amplitud, ¿no? Antes era común antes, hace unos 20, 25 años, encontrar muy definidos los espacios de cultura que hablaban sobre ciertas temáticas y cuestiones como decías, la defensa del patrimonio, lo que pasa, digamos, en ámbitos específicos como la gestión o la creación, se volcaban incluso o se desatendían porque no tenían cabida, a pesar de que es amplia la cultura, no tenían cabida en esta concepción y en el relato que podía ofrecer el periodismo cultural. ¿Hacia dónde va el proyecto, Josué? Porque es bien interesante la manera en que ha ido creciendo, la forma en que ha ido abarcando temáticas en la que se ha ido asentando en lo que ocurre en la ciudad. ¿Hacia dónde va Lumbreras? Bueno, pues vamos a seguir, digamos, trabajando de una, de una manera parecida a como hemos estado haciéndola los últimos meses. Hemos encontrado una dinámica que nos ha funcionado un poco, que es la de mantener vamos a ponerlo, este punto medio entre digámoslo así, la nota diaria, el diarismo y algo, un periodismo que es un poco más de revista, ¿no? Un poco más pausado, ¿no? Entonces, vamos haciendo esta complementación de contenidos que, vaya, tú también sabes, de contenidos que no caducan así necesariamente rapidísimo, ¿no? Como a veces son los de la cartelera, ¿no? Entonces, contenidos un poco más que nos permitan profundizar un poco más en los productos de los que estamos hablando, en los libros, en las obras de teatro, ¿no? Y también como notas que tienen más que ver con la cartelera, con la oferta cultural, y ir llevando esta dinámica editorial que publicamos aproximadamente una nota diaria qué es lo que también humanamente podemos hacer, ¿no? Con el equipo pequeño que tenemos, qué es lo que podemos hacer, una nota diaria, pero una nota un poco bien pensada, bien estructurada para que la gente pueda ir conociendo de estos temas
y también como de las secciones que te comentaba hace un momento, irle poniendo un poco de todo. Ahora mismo, si ven la portada de la revista, me cae un poco más de literatura que de lo demás, justamente porque recién fue la Feria Nacional del Libro, donde tuvimos una cobertura extensa y tenemos varias notas de los libros que se presentaron ahí, pero vamos variando entre lo plástico, la música, el cine y la política, un poco de todo. Oye, ¿y Lumbreras está allende, digamos, a las ofertas de las políticas culturales? ¿Buscará quizá, porque sabemos que el asunto económico para los proyectos independientes siempre resulta ser un factor determinante en la sobrevivencia muchas veces de los proyectos? ¿Buscarás algún apoyo? ¿Hay alianzas, José? ¿Cómo funciona o cómo sobrevive o vive un proyecto como este? Bueno, hasta el momento, como te decía, vamos haciendo lo que humanamente podemos hacer porque ninguno de los colaboradores de la revista tiene a la revista como su fuente principal de ingresos, digamos. Entonces, hasta ahora vamos trabajando, eso también como te decía un poco al principio de que veíamos en lo digital cómo hay proyectos que se pueden ir gestionando con lo que uno tiene. Eso es un poco la naturaleza de este proyecto, ¿no? Como de ir poco a poco, ir viendo, ir pensando sobre todo en lo editorial e ir sacando la edición de cada día adelante. Este, y en cuestión como de alguna alianza con alguna institución o algún patrocinio, todavía eso no lo hemos como concretado, digamos, todavía seguimos analizando las posibilidades que puede tener un medio, una revista específicamente de esta naturaleza, que quizá no es de tanto interés para las instituciones, eso lo tenemos claro desde el principio, pero que quizá pueda encontrar algún otro tipo de alianza con algún otro tipo de agentes cultural que iremos explorando en los próximos meses. Y ya por último, Josué, ¿sientes que la revista, digamos, cubre o tiene la suerte no, no quiero decir rellenar, pero sí de ocupar un espacio que estaba vigente en cuanto al tema de la cultura? Porque ahora que decías sobre las instituciones, a nivel nacional, por ejemplo, las universidades se destacan por tener alguna revista cultural, ¿no? Por tener un espacio propio de difusión. Lo mismo, quizá los centros estatales de cultura o las instituciones a nivel municipal o a cualquier otro nivel gubernamental. Pero aquí, en el caso particular de Puebla, carecemos de un espacio, digamos, que de manera tan concreta se dedique a hacer esta tarea, ¿no? Digamos, de manera institucional o pública. Entonces, ¿sientes que Lumbreras hace un poco esta función como que va hacia ese rumbo, Josué? Pues creo que sería difícil como decir si hay, es decir, si está llenando a lo mejor un espacio que quizá por ahí quedaba vacío. Lo que yo sí creo es que es insuficiente lo que se hace, ¿no? Como tú sabes, todavía hace algunos años cuando cubríamos cultura, hace algunos años había más compañeros, más medios tenían esa intención de cubrir temas culturales y cada vez hay menos y después de la pandemia muchos menos. Yo creo que hacen falta mucho más voces, hace falta mucho más perspectivas, porque así como digamos, yo tengo un enfoque un poco más hacia la literatura, por ejemplo, necesitamos más gente que tenga otras perspectivas y que pueda hacer este tipo de trabajo también. Yo creo que sí es insuficiente lo que se está haciendo para todo lo que se puede documentar, todo lo que se puede comunicar a las audiencias en cuanto a lo que ocurre en el arte y la cultura. Creo que eh, el caso particular de Puebla es muy interesante porque tenemos muchas universidades donde se gesta mucho conocimiento, donde se producen también mucha ciencia, ¿no? Tan grande como otras capitales
en América Latina, por ejemplo. Tampoco somos una ciudad tan pequeña y sí es verdad que es insuficiente lo que hay en, digamos, a nivel editorial, a nivel comunicacional, en cuanto a comunicación. Me parece que hace falta mucho más, que lo que nosotros queremos aportar es un poco una mirada más de lo que pasa, pero creo que hace falta mucho más. Pues yo te agradezco mucho, Josué, que te hayas conectado, que te hayas dado el tiempo para platicar. Recuérdanos cómo encontrar a Lumbreras, el sitio electrónico, las redes sociales, para poder acceder a este medio tan valioso. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. La revista digital la pueden encontrar en el sitio revistalumbreras.com. En Facebook nos encuentran también como Revista Lumbreras, y en Twitter e Instagram nos encuentran como lumbreras-mx. Pues ya quedó. Pues muchas gracias, Josué, te agradezco mucho y seguimos encontrándonos en la calle. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.